académico como especialista en comercio internacional, logística, alta dirección y gerencia, entre otros. También está acreditado como un especialista en técnicas de meditación, relajación, sugestión y autohipnosis. Eh, Así también es venerable maestro de la respetable logia simbólica Luz del Creador número 205, miembro fundador de la respetable logia simbólica Wolfgang Amadeus Mozart 182, diputado de las logias Nicolás de Piérola número 20 de Arequipa, fundador de los altares filosóficos del rito de York y muy ilustrísimo gran maestro del Gran Concilio de Masones Crípticos del Perú. Paz eminente comendador de la Comandancia de Caballeros Templarios Perú número 1, así también como miembro del Supremo Consejo grado 33 para la República del Perú en el 2020. También fue condecorado como el masón críptico del trienio por el general Grand Council Cryptic Mason International. Asimismo, el escritor Charles Pastor Torres Vázquez, quien es ingeniero administrativo, educador y doctor de las ciencias de la educación en gestión y desarrollo, postdoctor en filosofía e investigación, asesor, investigador y conferencista en diversos países en temas relacionados a la calidad empresarial, a la calidad educativa, a la gestión y desarrollo empresarial y gestión de la calidad. Catedrático nombrado en la Universidad Nacional Federico Villarreal, docente de posgrado en diversas casas de estudios públicas y privadas, miembro del Consejo Académico de la Revista Científica Multidisciplinaria de Educación y Vida Sostenible, EPSOS, fundador y presidente de la Asociación L'Erudition, gerente general de una entidad evaluadora, Quality Certificate Organization, evaluador externo e internacional de los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior, CIES de México, evaluador de competencias laborales del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales de la Red Conocer de México. Así también es Paz Venerable, maestro de la respetable logia simbólica Cruz Austral número 12, Paz Venerable, maestro de la respetable logia simbólica Luz de Oriente número 70 del Valle de Iquitos, Paz Sumo Sacerdote del capítulo de Masones del Real Arco Cruz Austral número 12, y actualmente es ilustre maestro del Concilio de Masones Crípticos Cruz Austral número 7. La casa editora Zambia Asociados y mi persona expresan su agradecimiento por la confianza y el arduo trabajo que asumieron para poder publicar este valioso libro. La segunda idea que quisiera compartir con ustedes, estimados asistentes, es agradecer su presencia y presentar este nuevo proyecto que tanto la casa editorial... Cierra tu micro. Perdón. Bien, creo que me llegaron a escuchar, no sé si me llegaron a escuchar el agradecimiento por la confianza que se había asumido por el trabajo realizado con los escritores para publicar este texto. La segunda idea que quería compartir con ustedes, señores asistentes, es agradecer su presencia y comentarles pues que la Casa Editorial Zambia Asociados y los escritores concretamos este proyecto durante la época de la pandemia. Y es por eso que tengo un especial reconocimiento a ambos, porque trabajaron arduamente para poder desarrollar un texto que hablara sobre el bicentenario de nuestra patria. Asimismo, no quisiera explayarme en los ejes temáticos que van a ser abordados póstumamente. Sin embargo, debo indicar que este interesante libro brinda una mirada reflexiva con un hilo vinculante entre la historia independentista que tuvimos con la ideología masónica. Por lo tanto, quisiera presentar a los que esta noche nos van a acompañar, que se encuentran aquí presentes junto a nosotros. Me refiero a los 4 panelistas. Voy a mencionarlos. A ver, por favor, un minuto. Contamos con la presencia de Hazael Sotelo Navarro. Él es doctor en educación por el Instituto Veracruzano de Educación Superior, licenciado en psicología con mención honorífica por la Universidad Veracruzana
y es psicoanalista. Asimismo, es maestro masón, miembro del Rito York. En sus 3 cuerpos ha presidido Logia Azul, capítulo del Real Arco y Consejo Críptico. Ha fungido como traductor de materiales de masonería York. Así también contamos con el panelista Carlos Romero Bartesaggi, historiador y especialista en el ámbito nacional, presidente de la Asociación Filatélica 27 de Agosto de Tacna, fue instructor de la Escuela Militar de Chorrillos y formó a 9 promociones en dicha institución. Con el grado de coronel, fue jefe de operaciones en la 6ª División de la Selva, concluyendo su carrera militar como presidente del Consejo de Guerra Permanente de la 6ª Región Militar en Bagua. Actualmente es paz venerable de la respetable logia simbólica Centauro de las Vilcas número 170 del Valle de Pocoyay en Tacna, y fue venerable maestro de su madre logia, la respetable logia simbólica Centauro de las Vilcas número 170 del Valle de Pocoyay en Tacna. Contamos con la presencia del panelista Carlos Vaca Tábara. Es magíster en Ingeniería Ambiental, catedrático en diversas casas de estudio y gerente general del grupo BTI Construcciones A. Asimismo, es maestro masón, miembro honorario de la respetable logia simbólica José Faustino Sánchez Carrión número 14 del Valle de Chincha. También es parte de la respetable logia simbólica Tradición y Verdad número 120 del Valle de Chiclayo, de la respetable logia simbólica Iram Abid número 161 del Valle de Monsefú, de la respetable logia simbólica Luz de Chota número 115 del Valle de Chota. Y finalmente vamos a contar con el panelista Mario Torrejón Avellanos. Él es doctor en gestión pública y gobernabilidad, magíster en ciencias de la educación e ingeniero industrial. Pertenece a la respetable logia simbólica Luz de Amazonas número 87 del Valle de Chachapoyas, fundador de la venerable Cámara de Venerables Maestros instalados Alejandro Toribio Rodríguez de Mendoza Collantes, de la Gran Región 12. Fundador del capítulo de masones del Real Arco Caballeros del Oriente de San Juan, número 10, en el Valle de Chachapoyas, del cual es su excelente sumo sacerdote. Gran maestro del tercer velo del gran cuadro del gran capítulo de masones del Real Arco del Perú. Nuestro saludo y reconocimiento por la participación de los panelistas, que van a tener un espacio de 5 minutos para poder hacer los comentarios. Asimismo, mi persona les hará saber 1 minuto antes para que podamos ceder la palabra al siguiente panelista en el orden que se les ha mencionado. Ahora bien, traslado a ustedes los siguientes temas que vamos a abordar esta noche. Me refiero a cómo ustedes han podido encontrar en este maravilloso texto opiniones referente a la independencia del Perú, la influencia de la masonería inglesa, la ideología masónica peruana, y el trabajo de las logias, los capítulos y los concilios en la actualidad. Muchas gracias. Podemos comenzar con el panelista Sotelo. Me parece que ahí ya se escucha. Sí, ya se escucha, ya está habilitado. Perfecto, muchas gracias. Perdón, es que no podía desactivar el silencio. Pues en primer término quisiera agradecerles la oportunidad que me brindan al participar aquí. De inicio admito con mucho gusto que en cuanto supe del proyecto, la posibilidad de presentar un libro de mi estimado amigo Alejandro Mita y estar con mis queridos hermanos del Perú, me sentí inclinado a aceptar sin vacilación. Más tarde, cuando entendí la profundidad de la temática y la importancia del texto, me quedé pensando qué podría yo, un mexicano, aportar acerca del análisis de un tema tan importante y con semejantes personajes como panelistas. Así que decidí
tratar de estar a la altura, leer a plenitud el texto y plasmar para ustedes de forma breve aquello que creo que representa mi forma de pensar a partir de la impresión general que recibo de este libro. Quiero partir del vínculo que detecto entre la masonería y el desarrollo de las gestas independentistas. Los países latinoamericanos compartimos mucho más de lo que generalmente recordamos. Pensarnos separados por naciones a veces nos lleva a no considerar lo similar que ha sido el desarrollo de nuestras naciones. Así, pensar en la independencia del Perú me llevó incluso a reflexionar sobre la historia de mi país. Y en paralelo me di cuenta de la similitud de los procesos y personajes que están involucrados y del papel que encuentro que tiene la orden. Surge entonces el primer tópico del que quisiera platicar con ustedes. Es evidente que el texto nos lleva a reflexionar acerca de la función que tienen las logias masónicas en la América Latina del siglo XIX. Hegel, el famoso filósofo idealista alemán, plantea un término que a mí me parece clave para abordar algunos análisis sociales, que es el término Zeitgeist. Al castellano se ha traducido como espíritu de la época o espíritu del tiempo, y suele representar el clima intelectual y cultural de una época. Nos ayuda a entender por qué en territorios distintos se replican ideas similares. Me atrevo a afirmar que el zeitgeist de la modernidad, en buena medida, está determinado por la búsqueda y difusión de los ideales democráticos y del liberalismo, que fueron enarbolados en países como Francia y Estados Unidos a través de autores variados, notables y ligados a la institución masónica. Y me parece que allí podemos notar una influencia muy particular de las logias. En aquel periodo, estas ofertaron un recinto de comunicación de ideas en plena libertad. Y al constituirse por personajes viajeros, dieron paso a la difusión del pensamiento liberal que no podría haberse desarrollado de la forma en que lo hizo en el siglo XIX si no fuera por la influencia de estas asociaciones que presentan la posibilidad de reunirse y discutir y pensar. Así como el texto presenta, se habilita la posibilidad a través de las logias masónicas de discutir acerca de los propósitos sociales, de la búsqueda y del logro de establecer naciones justas, bajo la insignia de un movimiento fraternal que nos lleva a reconocer a los demás como nuestros hermanos. Tremenda influencia, ante un contexto que nos insistía a resaltar las diferencias. Un contexto que llevaba a nuestros pueblos a estar clasificados por castas. Una época en que nos cosificaban como meros elementos que debían mantener a los que estaban arriba en la estructura social. Un momento en que la búsqueda de las colonias era discriminarnos unos a otros. Allí, la masonería representó una antítesis de la postura monárquica. Inusual, si consideramos su origen inglés. El pueblo británico, tan fiel y entregado a la corona. El caso latinoamericano representa con mucha claridad la evolución institucional. Cómo nuestra orden no puede despegarse del cambio de los ideales sociales. Y además nos muestra la bondad de un grupo que toma hombres notables y fortalece el desarrollo de su pensamiento. Pero además de hacerlos intelectuales, además de tomar hombres notables, les ayuda a cultivar la reflexión moral e insiste en la convicción de crear un mundo más justo, bajo una lógica básica que está muy bien representada en lo que denominamos el rito York. Tomar hombres buenos
y hacerlos mejores. El segundo punto que quisiera abordar me remite a una complicada idea que noto que se transmite por lo menos en el suelo mexicano, pero que en el diálogo que he tenido con hermanos de Latinoamérica me parece que a veces se replica. Y es el hecho de que para el mundo generalmente existe una pregunta acerca de si la masonería genera o no las revoluciones sociales. Un pensamiento que algunos replican haciendo énfasis en los grandes personajes del pasado. A mí me parece que es un tema delicado, que hay que analizar si somos los responsables de todos los cambios o si habilitamos la posibilidad de que distintos personajes encuentren en nuestra institución el alcance de sus metas. Y a mí me parece que el texto me ayudó a reafirmar mi posición personal. Creo que no se trató de personajes enviados por la institución para cambiar el mundo, sino que los grandes personajes enlistados en el texto son hombres libres, con ideas y convicciones diferentes, que encontraron en la orden un punto común para evolucionar de forma personal y que los llevó a formarse como actores sociales clave y como pensadores sociales clave. Estos grupos que muestra el texto le dieron paso a la difusión de ideas desconocidas para los americanos. Por así decirlo, partiendo de la lógica griega de la educación como un proceso de formación de ciudadanos, la orden masónica ofrece y ofrecía un sistema coherente de reflexión para cultivar la búsqueda del perfeccionamiento y el alcance de la virtud. La idea era llevar a estos hombres a ser conscientes de su realidad social y por ende, en una realidad social de desigualdad, de discriminación y de injusticia, favoreció la emergencia de liberales. Pero también le dio cabida y le da cabida a personajes de ideas diferentes. Y esto, al contrario de lo que pudiera parecer, no la daña, la enriquece, porque enseña a sus miembros la maravilla de la convivencia armoniosa entre los que piensan distinto. Impulsa el trato fraternal. Podría plantear que la orden utiliza al amor como articulador de relaciones sociales. Y me parece allí que la lectura del libro nos ayudará a contrastar que los héroes del pasado, los grandes revolucionarios, los grandes pensadores, los grandes personajes que han integrado nuestras filas, no son iluminados aislados. Son hombres comunes y corrientes como ustedes y como yo, que abrevaron ideales de la época, que le sumaron la influencia de la orden masónica y que tuvieron contacto con otros hombres como ellos, que a su forma de ser, con sus capacidades y limitaciones, eran brillantes y que por su formación y compromiso conjunto, por el apoyo que se ofrecieron, se hicieron aún mejores. Es más, me parece que la reflexión del texto nos permite reflexionar en que hoy aún podríamos forjar esos grandes hombres. Si aprovechamos el espacio que ofrecen las logias, los capítulos, los consejos y las comandancias para reflexionar sobre cuál es el propósito de la existencia en la corta estancia de aquello que llamamos vida. Creo que el texto nos habilita a una lectura interesante por parte histórica, pero también a una rica reflexión sobre el quehacer de nuestra institución. Yo me voy convencido de que tenemos la posibilidad de seguir creando hombres distinguidos, no viviendo solo de la gloria del pasado, sino fomentando el análisis de la institución y del cambio social para seguir fomentando la creación de espacios como nuestras logias, espacios para formarnos y discutir en un mundo que se queda sin espacios para fortalecer la racionalidad. Por ello, y ya para cerrar, aplaudo el esfuerzo de los autores por abordar un tema tan vasto con tanto éxito. Confieso que de entrada creo que fácilmente podrían generar dos textos distintos, uno sobre la historia de la independencia del Perú
y otra sobre el desarrollo de la masonería en el Perú. Pero veo con mucho agrado una liga conductora y espero que esa liga conductora permita al lector reflexionar sobre la intrincada relación de los dos temas. Para el que no es miembro, abrirse a la posibilidad de pensarnos de forma racional, libre de prejuicios. Y para el que es miembro, sentirse orgulloso y comprometido con los deberes adquiridos. Muchas gracias, hermanos Alejandro y Charles. Ha sido un placer. Buenas noches. Muy amable, muchas gracias por los comentarios y creo que todos hemos podido considerar parte de las ideas fuerza que ha podido compartirnos esta noche. Aún me quedo con esta frase que usted mencionó, el de tomar hombres buenos y hacerlos mejores, ¿no? Creo que es una gran misión en estos tiempos en los que nos encontramos y con ello quisiera invitar ahora a ser parte de estos comentarios que nos acompañan con los panelistas a Carlos Romero para que pueda también hacer comentarios, ¿no?, del texto que esta noche estamos presentando. Adelante, Carlos Romero. Gracias. Bueno, definitivamente, lamentablemente no he tenido oportunidad de leer todo el texto, sino lo que me enviaron las 14 páginas que trasuntan el eje en el que se mueve el texto. Y como lo señaló mi antecesor, evidentemente es un tema muy vasto. Si ustedes simplemente miran hacia los estantes y ven enciclopedias masónicas que tienen volúmenes mucho más grandes. Y poder resumir eso en pocas palabras es una tarea gigantesca. Pero yo rescato algunas otras cosas más. Se plantea, por ejemplo, el tema de la independencia. Y acá a veces nos chocamos con los linderos, es decir, masones. ¿Y cómo si el masón debe respetar las leyes del país en el cual reside y se produjeron estos hechos? Y aquí viene, por ejemplo, el tema que vengo estudiando ya hace algunos años sobre las logias lautarianas y el papel que jugaron particularmente nuestros próceres como San Martín, donde incluso en Argentina, su patria, se cuestiona su pertenencia a la masonería. Pero cuando leemos a través de Bartolomé Mitre, también ilustre masón y posteriormente presidente de la República Argentina, él da fe de esto. Y así en un libro sobre San Martín encontramos cómo es que San Martín desarrolla lo que posteriormente lleva a la independencia de nuestro país, comenzando por Argentina y luego Chile y Perú. Y aquí hay algunas contradicciones. La Gran Logia de Inglaterra no reconoce a las logias lautarianas. Y es que hay dos tipos de logias lautarianas. Dentro de una hipótesis de estudio que vengo trabajando, como digo, San Martín y los masones que lo acompañaron, como Alvear y otros más, usaron sus conocimientos y la masonería para, variando este eje, o sea, nosotros todos conocemos cuáles son los grados primeros y qué cosas se estudia en ello y qué cosa nos es prohibido y qué cosa nos es permitido. Y sin embargo, Bartolomé Mitre describe esto con mucha claridad. Las logias lautarianas y las primeras que formó San Martín fueron el eje de la independencia argentina. Porque cuando crea el ejército argentino, lo hace a la usanza masónica, pero yo diría no masónica, sino paramasónica, porque usa los conocimientos de la masonería y los trastoca. Ustedes saben que nosotros no podemos ni debemos hablar de política ni de religión, pues las logias lautarianas trabajaban en el segundo grado la política y en el tercero la religión. Eso hace que posteriormente la Gran Logia de Inglaterra desconozca esta logia porque evidentemente
no son masónicas, son paramasónicas. Y las instituciones militares que forma San Martín eran prácticamente logias masónicas, donde los procedimientos que nosotros conocemos perfectamente se aplicaban para la selección de oficiales. Incluso recojo una frase que encuentro en el libro sobre San Martín de Bartolomé Mitre, donde dice: nada sucedía en la República Argentina si no pasaba por la logia. Desde el nombramiento de los obispos, del nombramiento de las autoridades políticas, todo pasaba por la logia. Y era un triunvirato. No era el gobierno argentino, no era un presidente, era un triunvirato. Y así se va traspalando el asunto, transmutando incluso. Y hay otras teorías que hablan sobre un irlandés, Maitland, que establece por aquí a la mano tengo el libro Maitland y San Martín, permanentemente lo leo, y donde este militar, mucho tiempo antes de que surja, digamos, la Gran Logia de Inglaterra, estábamos hablando de 1700, o sea, más o menos 15 o 20 años antes, establece un plan que es el que sigue San Martín. Entonces ahí viene la tarea para los estudiosos: ¿quién siguió a quién? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Entonces, pero al final termina siendo lo mismo que hace San Martín y todos los masones. Y otra cosa que viene en mis estudios permanentemente chancándome, que a veces el tiempo no permite y ahora la pandemia menos, surgen en América del Sur muchas logias lautarianas. Yo llego a contar casi hasta 28. Y allí menciona, por ejemplo, el hermano Mita, la participación de estos, digamos, no le podríamos poner golpes, sino estas acciones militares en pro de la independencia, que también hay que distinguirlos, porque los primeros levantamientos contra los españoles no fueron independentistas. Y las primeras organizaciones democráticas en América no tuvieron tampoco un afán independentista, sino de apoyo a Fernando VII, cuando, recuerden, los franceses, engañando a los españoles, entran diciendo que iban a conquistar Portugal y al final terminando conquistándolos a ellos, ¿no? Y entonces se produce un brote de rebelión, pero no por la independencia, sino por el respaldo al orden constituido, a la monarquía de Fernando VII, como lo explicitan incluso las declaraciones en este cuerpo que ocasiona o origina la independencia de Chile, donde explícitamente dicen, ¿no?, que es un cuerpo formado para defender, quizá no usando mucho la palabra monarquía, sino al gobierno de Fernando VII. Entonces aquí hay que separar a veces como con un cernidor, o para, no digo separar la paja del trigo, sino las finalidades. Y así en el Perú también la sublevación de Tupac Amaru es diferente a la de Payardelli o la de Francisco Antonio de Sela, que siendo un criollo, hijo de españoles, se levanta en Tacna en 1811. Estamos hablando 10 años antes de la independencia del Perú. Y de ahí le sigue el movimiento en Huánuco en el 12 y en el 13 Payardelli nuevamente en Tacna. Esos sí eran movimientos independentistas, tanto es así que Francisco Antonio de Sela se asume el mando como capitán de los ejércitos de América del Sur. Así que los temas planteados son sumamente interesantes y que yo diría no solamente plantean la polémica, sino que invitan al estudio y a seguir algunas de las líneas de ello, porque, como repito, solamente el tema de las logias lautarianas es un tema muy rico para estudiar, que también me plantea otra, no digo una hipótesis, sino una pregunta en los trabajos que viendo haciendo sobre ellos. Todas, repito, todas, y no habían
épocas de celulares ni de comunicaciones inmediatas, abaten columnas de estas logias lautarinas creadas para la independencia, abaten columnas después de la independencia de Chile en 1818. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? Es un tema interesante de estudio. Por eso la forma planteada y los conocimientos tan vastos no llegan a resolver el problema por el espacio probablemente, pero señalan una ruta y marcan un derrotero para que los masones sigamos esa línea, y aunque sea tomando una sola de ellas, tendríamos quizá poca vida para cumplir una tan grande tarea. Felicito a los autores y invoco a los hermanos a que en sus estudios incluyan estos temas, porque, repito, hay mucha fineza que trabajar, porque incluso hasta en la carta a los españoles americanos yo encuentro algo de, o igual como por ejemplo, no solamente con Vizcardo y Guzmán, sino cuando los españoles atacan, digamos, el bolsillo, se generan las rebeliones. Entonces, el concepto de independencia también hay que analizarlo muy delicadamente. Y es un tema, como repito, muy, muy provocador para el estudio. Creo que de repente me he excedido en el tiempo, no he tomado el tiempo, pero les agradezco la posibilidad de poder participar en un tema que es muy sensible para mí, porque en Tacna vivimos lo que hemos vivido como pueblo para luchar por mantener nuestra peruanidad y por mantener las luces de lo que Víctor Andrés Belaúnde llamaba precisamente eso, la peruanidad. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado señor Carlos Romero. Creo que lo que usted nos ha compartido esta noche nos lleva a la reflexión que también los autores nos invitan a conocer en el texto, en el que el devenir de nuestra historia como país independiente o en la búsqueda de esa independencia, no pudimos desvincularnos de este desenvolvimiento del ideal masónico y que con ello buscaban construir algo importante o sostener algo importante, como es un principio básico que se profesa, el tema del perfeccionamiento del alma. Con ello, quisiera por favor invitar ahora al panelista Carlos Vaca Tábara para poder expresar los comentarios de esta reunión que nos acontece con los comentarios del texto de los dos escritores. Adelante, Carlos Vaca. Muchas gracias, señorita Regina. En primer lugar, saludar a todos mis hermanos, en especial a mi hermano Alejandro, a mi hermano Charles, por haberme distinguido como panelista esta noche. Quiero también saludar esa decisión que han tenido nuestros hermanos autores de este libro, de invitar a connotados hermanos, como nuestro hermano Hazael Sotelo de México, nuestro hermano Carlos Romero de Tacna, nuestro respetado hermano Marito Torrejón del Oriente del Perú, y su hermano del norte del Perú, de Chiclayo, de que les habla. Como ven, tenemos panelistas hermanos de diferentes partes de punto del Perú para dar nuestra pequeña apreciación con respecto a este libro, Independencia y su trayecto hacia el Bicentenario, cuyos autores son nuestros respetados hermanos Alejandro Moisés Mita Valdivia y nuestro dignísimo hermano Charles Torres. El autor en este valioso libro, que es nuestros hermanos Alejandro Mita y Charles Torres, voy a hablar de nuestro hermano Alejandro Mita, quien es un militar en situación de retiro, con grados académicos en maestrías, posgrado, diplomados y condecoraciones por diversas instituciones del país y del extranjero. Actualmente ocupa el cargo de muy ilustrísimo gran maestro del Gran Concilio Masón Críptico del Perú. Es el mayor cargo que puede ocupar un hermano en nuestro país en esta potencia masónica. En esta oportunidad nos trae este valioso aporte en la cual sintetiza hechos históricos ocurridos en nuestra historia con miras al Bicentenario. En función a un orden de ideas, debo mencionar que este libro se basa en la recopilación
de los hechos históricos que datan de la época de nuestra independencia. Nos habla de la participación de ilustres personajes en la gesta libertadora, siendo muchos de ellos connotados masones, donde se narra su participación, la influencia que tuvieron de la masonería inglesa cuando se inició con esta gesta emancipadora, la ideología masónica peruana, el rol que tuvieron las logias en nuestro país, la participación decidida. Yo debo agregar a estos comentarios, como lo hizo nuestro respetado hermano Carito Romero, con respecto a los hermanos que influenciaron mucho en la gesta emancipadora, habló nuestro hermano Francisco de Sela. Yo debo mencionar que aquí en el norte del Perú, la independencia del Perú no hubiera sido posible sin la gesta patriótica protagonizada por la población del norte del país. En el caso especial de Lambayeque, que fue la zona del país donde se dio el primer grito libertador del Perú. Fue un 27 de diciembre de 1820. Luego lo hicieron en las ciudades de Chiclayo el 31 de diciembre y Ferreñafe el 10 de enero. Posteriormente Trujillo, donde destacaron ilustres masones, debo mencionar entre ellos al hermano Pascual Saco Oliveros, que es el nombre que lleva mi taller, la respetable y simbólica Pascual Saco Oliveros, Juan Manuel Iturregui, quienes luego de lograr la independencia de Lambayeque, se unieron a las tropas de nuestro hermano el general José de San Martín, con un fuerte contingente de valiosos patriotas a su mando. Hoy es importante revalorar el aporte y el rol clave que desarrollaron las regiones en el proceso de la independencia y al mismo tiempo reflexionar sobre el camino andado para asumir nuevos compromisos que nos permitan construir el país que tanto queremos, que tanto anhelamos, con miras a nuestro bicentenario. Y por último, el tema de la formación de los capítulos y concilios en la actualidad, el cual nuestro hermano Alejandro es muy conocedor de ello. Describe de una forma muy clara y cuánto luchó para la formación de estos capítulos. Por la cual concluyo recomendando y felicito a nuestros hermanos Alejandro Mitre y Charles Torres por este valioso aporte que nos sirve para tomar conciencia de lo sucedido en nuestra historia con miras a nuestro bicentenario. Recomiendo la lectura del mismo, que cada vez nos empieza a envolver más en sus narraciones. Muy agradecido. Muchas gracias, Carlos Vaca, por los comentarios. Y en definitiva, como bien usted lo ha mencionado, todos ustedes están invitados a leer el texto y encontrar en cada uno de sus capítulos una narración muy ilustrativa de la historia e inclusive, como bien lo han comentado los comentaristas, una discusión de esta mirada del ideal masónico o de la ideología masónica frente a una propuesta de Benedict Anderson que ustedes van a poder encontrar cuando puedan leer el texto. Con ello quisiera invitar ahora al panelista Mario Torrejón Avellano para que pueda darnos a conocer sus comentarios respecto a la lectura del texto. Adelante, estimado Mario Torrejón. Muy buenas noches, señorita Regina Martínez García. Saludar a todos los presentes, a los respetables y queridos hermanos. Si nos preguntamos de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos, y si echamos una mirada a nuestro pasado, sin duda que allí conseguiremos los códigos y las claves de los caminos del presente y del futuro. Quiero iniciar agradeciendo a nuestros respetables hermanos, Alejandro Mita Valdivia y Charles Torres Vázquez, por regalarnos este valioso trabajo, este hermoso libro sobre la independencia y su trayectoria hacia el bicentenario, el devenir histórico de nuestra patria y su vínculo con la ideología masónica. Justamente que nos ayuda a responder estas preguntas. Y como se menciona en su parte introductoria, y lo voy a leer, indudablemente, dice aquí, el proceso de independencia se trató de una pugna, más que bélica, ideológica. Y es en este campo
en donde el absolutismo luchará contra los ideales independentistas que con el pasar de los años cobraron mayor fuerza. Una pugna que fue de vital importancia para la concepción de una idea de nación y en la cual el desenvolvimiento de la masonería tuvo gran responsabilidad. Nuestro querido y amado Perú atravesó justamente el número 3, el número ganador, 3 momentos históricos de gran trascendencia, que marcan inexorablemente nuestro destino. En primer lugar, tuvimos, como sabemos, una civilización inca que alcanzó gran desarrollo en su organización política, administrativa y social, como también en lo ético, en lo moral, en lo espiritual, como se puede apreciar en el saludo cotidiano, ama Yuya, ama Su, ama Keya. No seas mentiroso, no seas ladrón, no seas perezoso, lo cual pues nos da una idea clara de una verdadera patria. En segundo lugar, en forma increíble, nuestros antepasados, que no tenían ni un ápice de malicia ni de suspicacia, fueron conquistados por un grupo de aventureros, que dio lugar a un sistema colonial que es la síntesis actualmente de todos los vicios y corrupciones. Y en tercer lugar, por esa ley universal de acción y reacción, se desencadenó irremisiblemente brotes de rebelión de aquellos descendientes de los hijos del sol, que muy bien se nos detallan en el libro. Nos hablan de Tupac Amaru, José Aguilar Manuel Ugalde en Cusco, Mateo y Remigio Silva, Francisco Antonio de Sela en Tacna, Juan José Crispi Castillo en Huánuco, Mateo Pumacahua, el cacique de Chincheros. Y también hay que reconocer las acciones como de los mártires María Parado de Bellido, José Olaya, y nuestros vencedores de la gesta heroica de la batalla de Iguazurco, justamente desarrollada de donde me encuentro en este momento, en la ciudad de Chachapoyas, la sexta ciudad más antigua de nuestro país. Todos ellos son paradigmas de nuestra patria, que ofrendaron sus vidas justamente en aras de la libertad. Y voy a referirme, por el tiempo, a comentar lo mencionado en el capítulo 1 del libro, base histórica y teórica previa al Congreso Constituyente. En estas circunstancias coyunturales se menciona en el libro la figura del más ilustre de los chachapoyanos, don Alejandro Toribio Rodríguez de Mendoza Collantes, que hoy, desde el año 2019, es reconocido muy respetable hermano, gran maestro emérito de nuestra gran logia de los antiguos libres y aceptados masones de la República del Perú. Un hermano masón que estuvo antes, durante y después de nuestra independencia. Antes, como rector del Real Convictorio de San Carlos, que muy bien se nos menciona y se nos hace referencia en el libro, que influenciara muy directamente en la gestación de la independencia del Perú. Se puede afirmar sin equivocación que la mejor obra que dejó sentir en bien de la cultura peruana, sin duda se suscitó con el esculpir y el forjamiento de una pléyada genial de conspicuos discípulos, que la mayoría de ellos, a la corta o a la larga, supieron desenvolverse en forma ejemplar en el firmamento político y en el quehacer nacional republicano, como supremos líderes de los reiterados postulados, libertad, igualdad y fraternidad, que justamente él supo impartirles en sus conciencias. Y decía, durante la independencia, cuando llega el Ejército Libertador, otro masón, el respetado hermano José de San Martín, pues colabora justamente con él, firmando el acta de independencia que se había preparado con la ayuda del Cabildo de Lima. Y luego de la independencia, en 1822, Alejandro Toribio Rodríguez de Mendoza, nuestro gran maestro emérito, es elegido diputado y es honrado por sus exalumnos, designándole como presidente de las juntas preparatorias del primer Congreso Constituyente, que se instala ya en septiembre de 1822. Y se menciona que ese día, cuando se sienta a presidir las sesiones, se vio rodeado de 35 discípulos que estudiaron en el Real Convictorio de San Carlos. Años antes, esa pléyada de su etapa juvenil había recibido las enseñanzas de aquel viejo sembrador de ideas y ahora estaban a su lado, rindiendo el fruto más hermoso, las bases de la primera constitución política del Perú. En esta gran asamblea, otros hermanos, José Faustino Sánchez Carrión y Francisco Javier Mariatti, quienes fueron sus aprendices más notables,
desde la tribuna parlamentaria, usando su fogosa oratoria, estimulados y sostenidos en sus convicciones republicanas por sus más acendrado patriotismo y fe democrática, logran justamente dar las bases de la Constitución de nuestra patria. Como corolario nos dice en el libro, debemos cuestionarnos si somos una nación que nos representa a todos. No debemos dejar de preguntarnos jamás si es cierto que nos hemos independizado del yugo español. ¿Somos realmente independientes y libres? Obviamente la respuesta es no. Parece que solamente hemos cambiado de amo porque mantenemos las tierras heredadas, tanto de manera personal como en nuestra justa orden. Nuestro trabajo tiene que ser desterrarlas para llegar a ser libres individual y colectivamente y capaces de adoptar decisiones para el bien común. Finalizaría mencionando lo escrito en la página 109 del libro sobre justamente la conformación de los capítulos del Real Arco de Masones del Perú en el Perú, valga la redundancia, y particularmente el capítulo Caballero de Orientes de San Juan número 10, justamente formado aquí en el Valle de Chachapoyas, tierra natal del muy respetable hermano Alejandro Toribio Rodríguez de Mendoza Collando. Pues con mucha satisfacción, agradecer en nombre de todos los maestros masones del oriente del Perú a otro masón llamado Alejandro, nuestro respetable hermano, el muy ilustrísimo gran maestro Alejandro Mita Valdivia, gran maestro del Gran Concilio de Masones Críticos y autor, juntamente con el hermano Charles, de este importante y extraordinario libro, quien sigue construyendo historia. Pues gracias a él se formó este capítulo aquí en el Valle de Chachapoyas en una coyuntura muy difícil que es la pandemia. Pero su liderazgo, su fraternidad y sus propuestas para llevar la educación a todos los hermanos de nuestro querido y amado Perú, pues hizo posible la conformación de este capítulo. Gracias, respetado hermano Alejandro Mita. Terminaría pidiendo a nuestro creador, al gran arquitecto del universo, nos guíe a todos los hombres libres y de buenas costumbres, dándonos la máxima visión y las facultades necesarias para integrarnos a todos los peruanos, cualesquiera sean nuestras creencias e ideologías políticas, en una sola y sólida nación, capaz de imprimir en el alma de cada uno de nosotros, de cada peruano, el sentido de pertenecer a una comunidad que exalte permanentemente el sagrado fervor patriótico, que nos ilumine el camino y que nos fortalezca en una decisión inquebrantable de trabajar unidos, ahora sí y hacia adelante, a fin de reparar esa deuda de honor que tenemos con nuestra historia, nuestros héroes y heroínas. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Mario Torrejón, por los comentarios expresados al texto. Quisiera agradecer a cada uno de ustedes su parecer, sus comentarios o los aportes que han hecho esta noche a este magnífico texto. Quisiera también recordar a todos los participantes que en el chat en breves minutos van a colocar el texto en su versión digital para que ustedes lo puedan tener y puedan degustar de la lectura de este maravilloso libro. Asimismo, también se va a colocar el libro en el Facebook del escritor Moisés Mita, para que ustedes también lo puedan descargar libremente sin ninguna dificultad. Y si gustan ustedes leer el texto en físico, pueden ustedes también llamar a la Biblioteca Nacional del Perú para sacar una cita y poder visitar y poder hacer uso de este texto, haciendo referencia al ISBN, que también lo vamos a colocar en el chat, si gustan pueden tomar nota, 978-612-486-6425, para que ustedes puedan solicitarlo en la biblioteca y puedan disfrutar del texto. Bien, para concluir esta presentación del libro, quisiera pues invitar a continuación dar las palabras de agradecimiento a uno de los escritores que hizo posible durante todo este tiempo de la pandemia efectuar el libro. Sin más, quisiera pues comentarles que su trayectoria en el mundo masónico realmente ha podido alimentar adecuadamente al libro, ¿no? Él como miembro preeminente, miembro vitalicio, miembro benemérito, ¿no? Gran portaespada, inspector zonal, integrante del primer consejo directivo del Centro de Acción Laica,
representante ante la 18ª Gran Asamblea, ¿no?, de la Cámara de Panamá, presidente de la Gran Comisión de Relaciones Exteriores, miembro de la Gran Comisión de Relaciones Fraternales y Asistencia Social, miembro de la Gran Comisión de Beneficencia, miembro de la Comisión Organizadora de la Confederación Masónica Bolivariana. Fue representante en el Perú en el primer simposio masónico internacional en Baja California. Fue nombrado por el Gran Maestro como representante ante la Gran Logia Unida de Inglaterra para que pueda coordinar el nombramiento del diputado de la Gran Logia Unida, presidente de la Gran Comisión de las Relaciones Exteriores, integrante del primer Consejo Directivo del Centro de la Acción Laica de la Gran Logia del Perú. Y bien, con toda esta experiencia realmente él ha podido, junto al otro escritor, hacer posible poder compartir con ustedes esta propuesta y esta mirada analítica y reflexiva del devenir histórico peruano frente al ideal masónico y a la construcción de una nación que podría llevarnos a querer reflexionar y contestar si realmente ya tenemos esa nación real y ya no imaginada, como se suele decir en las propuestas de Anderson. Sin más, quisiera entonces invitar al escritor Moisés Alejandro Mita Valdivia para que pueda dar las palabras de agradecimiento y de conclusiones del libro. Adelante, estimado Moisés. Muy agradecido, señorita Regina. Buenas noches, respetables y queridos hermanos, damas y caballeros. Realmente me siento muy honrado de estar con cada uno de vosotros y haceros conocer. Me encuentro asimismo también satisfecho con los comentarios expuestos por nuestros hermanos panelistas, Hazael Sotelo, Carlos Romero, Carlos Vaca y Mario Torrejón, expuestos al libro La Independencia y su trayecto al Bicentenario, el devenir histórico del Perú y su vínculo con la ideología masónica. Asimismo, agradecer a la empresa editora Sang y Asociados que confió en nosotros y hizo de él su historia. Como bien pueden comprender, con lo conversado esta noche por nuestros panelistas, mi persona y la del respetable hermano Charles, hemos querido destacar algunos pocos asuntos que me parecen cruciales, pues en nuestra calidad de autores teníamos y tenemos el compromiso de explicar con el libro la significancia de la independencia del Perú como un hecho que no solo comenzó con narrar las acciones de la expedición libertadora a cargo de José de San Martín en 1820, o de la culminación de nuestra historia con las líneas dedicadas a la proclamación de la independencia de nuestra patria en 1821. En definitiva, nosotros buscábamos mostrar en cada línea una historia, para encontrar en las bases de la independencia las razones y fundamentos de la pugna y de la ideología que se estaba forjando. Estas acciones reflexivas no podían ser ajenas a comprender y relacionar el devenir histórico con el desenvolvimiento de la masonería en nuestra patria. Como hombres de bien y comprometidos, decidimos escribir en forma responsable. Ya, ¿ok? Queríamos definir, decía, en forma responsable una historia paralela a nuestra historia peruana. Nuestro libro, como bien ya se ha indicado, tiene 4 capítulos. Y en sus páginas está la memoria reflexiva que renueva las fuerzas de los hombres de buena voluntad para enfrentar con optimismo el presente y el porvenir. ¿En memoria de quién? De las grandes logias, de los capítulos, de los concilios y de las comandancias de caballeros templarios que aportan a la cultura peruana, que no está muerta, sino está más viva y sentida que antes. La conmemoración del Bicentenario no es la celebración de espacios y tiempos congelados, no, no es así. Con héroes y monumentos y estatuas petrificadas, no es así.
sino es abrir un espacio al diálogo ciudadano para reapropiarnos de lo que nos pertenece a todos, ese legado social que formó el cemento cultural de la nación y que después unió e identificó a muchos peruanos. Para ello, recorremos en los esfuerzos anodados a los primeros grupos políticos del Perú, es decir, a esos grupos políticos que desde 1810 reescribieron la historia con sus acciones políticas y masónicas. Nuestro libro también es un esfuerzo académico, que además de todo lo compartido buscamos proponer, mas no imponer, a la luz de las ciencias humanas, una resignificación del pasado e invitar y refundar en el presente y soñar con logias, con capítulos, con concilios crípticos y con comandancias de caballeros templarios al servicio no solamente del Perú, sino también del mundo. Hoy se dice que las relaciones sociales entre los connacionales se establecen sobre la base de lazos imaginarios, porque aun cuando sus miembros no se conocen entre sí, participan de una imagen de su comunión. Nuestro libro se presenta sin duda como un refuerzo al imaginario colectivo de lo que sería la nación peruana, por lo que también ambos autores hemos discutido en este libro si el Perú, con una interrogante, ¿será solamente una comunidad imaginada o real? ¿Cómo fue posible, nos decíamos, que se unieron a la vez nobles y plebeyos, profanos y sabios, en una misma comunión de sentimientos y valores? ¿Cómo? Más allá de una comunidad imaginada que hemos citado en el capítulo 2, ahí lo tenemos, y de acuerdo a la propuesta de Anderson, creemos que de esta manera la masonería en el Perú exporta en el desarrollo del ideal de la nación. Pues los hombres están llamados a construir un nuevo mundo. El masón, nosotros los masones, estamos obligados a mantenernos alejados de los vicios y a procurar nuestro propio perfeccionamiento mediante el trabajo y la superación de cada uno de nuestros defectos. Así vamos a hacer patria, así vamos a hacer Perú, tal como lo indica Carcinelli. Es por ello que la historia masónica nos demuestra que a través de ideas ilustradas traídas desde la Revolución Francesa, se pudo hacer un desplazamiento del colonialismo a mano de la democracia, que fueron forjados por peruanos y también por masones. Para ser más claros, por masones peruanos. Por ello, este libro puede darles como un aporte analítico que la masonería tuvo su repercusión directa en la formación de nuestro país como república y de todos los países hispanoamericanos. Como pueden comprender, nuestra historia ha edificado los pilares de la futura independencia que hicieron y harán del Perú una nación real. Una historia que se está desarrollando en las logias, en los capítulos, en los concilios, en las comandancias, que se encuentran al servicio del Perú y que hemos tenido a bien mencionarlos en este histórico libro, con lo cual expreso mi total admiración y agradecimiento por los aportes fundacionales que hasta el día de hoy vienen desarrollando. Me gustaría culminar con el arduo reconocimiento al trabajo de todas las logias del Perú, pues nuestra tarea es reflexionar en torno a la historia. Nuestra nación es aquella entidad que delimita la pertenencia de personas, la historia, los lugares y las características, por los que ahora nos toca cuestionar al final de todo si somos finalmente una nación que nos representa y nos represente a todos. Es un trabajo complejo, respetables y queridos hermanos. Sin embargo,
nuestra historia nos ha enseñado continuamente que los errores que sucedieron han ayudado a cuestionar todo modelo pasado, que influyó en la toma de decisiones de una nación para el futuro. Es por ello, pues, que actualmente en nuestros 201 años de independencia, las fronteras y esos límites imaginados han comenzado la apertura para aceptar nuestras diferencias y desdibujar las fronteras, para establecer ante todo como principio de nación e identidad nuestro origen, nuestra valía de las raíces del Perú. La libertad, la igualdad y la fraternidad, nuestros grandes pilares, son los conceptos fundamentales para que este proyecto y otros más que vengan sigan en progreso, sigan más allá hacia la luz. Por todas estas y otras razones, en lo personal, porque es producto de una visionaria iniciativa aunada a mi respetable hermano Charles Torres, reiteramos nuestro agradecimiento a todos los que hicieron posible esta publicación, a la señorita Regina, a cada uno de los que nos ha apoyado, y los invito a conocer el libro, porque de verdad no hay mejor manera de agradecer a los colaboradores, a nuestra editorial y a nosotros como escritores que leer este libro. Este libro es un magnífico regalo que lo estamos haciendo por el bicentenario de nuestra patria para todos vosotros, respetables y queridos hermanos, damas y caballeros. Muy agradecido a todos vosotros, muy agradecido, señorita Regina. Gracias. Bien, muchísimas gracias. Entonces, a nombre de la editorial Sam y Asociados, de los escritores Moisés Alejandro Mita Valdivia, Charles Pastor Torres Vázquez, queremos expresar nuestro total agradecimiento a los panelistas, los comentarios, y nuevamente invitarlos a todos vosotros a descargar el libro que se encuentra en el chat de este diálogo, visitar el Facebook de Moisés para que puedan ustedes descargarlo, y también invitarlos a que puedan visitar en la medida posible, siempre con los protocolos de bioseguridad, a la Biblioteca Nacional y puedan ustedes acceder al texto de manera física, ¿no? Pueden ustedes inclusive llamar a la misma biblioteca y sacar una cita para que puedan visitar este hermoso lugar, para que puedan leer este bonito libro, importante y reflexivo texto que esta noche ha comentado Moisés. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Esperamos entonces que el texto sea de su agrado. Buenas noches. Gracias, hermanos. Alejandro, un fuerte abrazo, hermano. Gracias a todos Muchas vosotros. gracias, respetables y queridos Respetable hermanos. hermano Alejandro, muchas gracias, un abrazo. Gracias, respetable hermano Alejandro. Cuídate, Muchas hermano. gracias, Acá. querido Alejandro. Mario Torrejón. Felicitaciones, bendiga. ¿Sabe, ah? Gracias, Marcelo. Felicitaciones, respetable hermano Alejandro. Respetable Alejandro, Felicidades, hasta Alito luego. Torres, mis felicitaciones. Buenas noches. Alejandro, Felicitaciones, respetable hermano. Felicitaciones. Un abrazo a los maestro. panelistas. Ochito Custodio, buenas noches. ¿Cómo estás, César? Buenas noches. Felicitaciones, Mario, también por vuestra participación. Gracias, respetable hermano Alejandro Mita Valdivia. Respetable hermano Alejandro Mita Buenas noches, Valdivia, un Alejito. fuerte abrazo. Felicitaciones. Éxitos. Gracias, gracias. Espero leer tu libro pronto. Ahí lo vamos a leer, respetable hermano. No escuchamos nada sobre los dos hermanos Cosenza Martí y Bolívar. Ellos son los... Ya va a haber el momento. Yo... Muchas felicidades, querido Alejandro. Marcito, muchas gracias. Mira que nuestro querido primo Ángel pronto se recupere, tener un poco de paciencia. Dios está con nosotros. Respetable hermano Alejandro Mita, buenas noches. Respetable hermano a Moisés Cristóbal. Buenas noches, mi hermano. Muchas gracias, excelentísimo Alejandro. Para todos mis hermanos, desde Colombia, un abrazo para todos. Muy agradecido, hermano César Díaz Ramírez.
Felicitaciones. Respetable hermano, Guatemala. me despido de vos con un fuerte abrazo y muchas felicitaciones. Desde Voy a Guatemala, leer ese muy libro varias agradecido. veces para poderlo conversar después. Hasta luego. Nos vemos. Desde Muy Guatemala, un agradecido. abrazo fraterno. Muchas gracias por todo. Gracias, Felicitaciones Marco por la Antonio presentación. Torres. Gracias, Marco Antonio. Abrazos a mis hermanos de Guatemala. Desde Igualmente, muchas Bolivia, gracias. un cariñoso abrazo a todos los hermanos de esa hermosa patria peruana, de la que también hemos pertenecido en algún momento y que a veces nos preguntamos como bolivianos, ¿valió la pena separarnos del Perú? Siempre me estoy cuestionando con esa pregunta. Con el cariño de siempre, Nunca. con el amor que profeso a toda nuestra masonería, con el alma encendida con estas enseñanzas, con las ganas de dar mayores pasos por la libertad absoluta de conciencia de todos nuestros pueblos. Buenas noches, queridos hermanos. Gracias, hermano Arturo. Buenas noches, hermano Arturo. Buenas noches, respetables y queridos hermanos. Un gran abrazo. Gracias. Muchas gracias, mi respetable hermano Carlito Romero. Muy agradecido. Gracias, hermano. Estamos en comunicación. Ok, Un abrazo. en todo momento. Marito Torrejón, muy bien. Muchas gracias. gracias. Respetable hermano Alejandro, un gran abrazo de todos los hermanos de acá del Valle de Chachapoyas y del nororiente del Perú. Gracias, mis hermanos. Muy buenas noches. Un Gracias, abrazo. Marito Torrejón. Gracias. Saludos, mi respetable hermano Alejandro Mita Valdivia, también a sus brillantes panelistas, Mario Torrejón, también a nuestro hermano Hazael Sotelo. Abrazos. Muchas gracias, gracias. Gracias a mi hermano Hazael. Muchas gracias por vuestro comentario. Gracias a vosotros. Muchos saludos por allá y que sigan todos cuidándose muy bien. Mucho éxito. Que vengan los buenos proyectos. Buenas noches. Chao, Hazaelito. Chao, hermano. Gracias.